Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Bien, gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, desde todas las partes de Colombia y aún de Estados Unidos. Allí va Marlene, allá en Washington, que está conectada. Entonces, qué bueno que tener este tiempo maravilloso y la tecnología para compartir todas estas experiencias y conocimientos. Hoy estamos llegando ya de Profecía Bíblica, Eventos del Futuro, la sección 6, que tiene su riqueza en el sentido de poder interactuar con nuestro profesor, poderle preguntar, aclarar dudas, inquietudes. Bueno, él como viene bien animado y bien armado de todo lo que Dios le ha permitido alcanzar. Entonces démosle la bienvenida a Emiro Guerrero. Emiro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes. Tengo una dificultad que dice no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. No sé si me pueden habilitar la imagen. Sí, ya estamos en eso, muy bien. Pensábamos que ya se nos hubiera adelantado el arrebatamiento, pero todavía está aquí con nosotros. Ya voy a comenzar aquí. Muy bien, Listo. tiene una sorpresa, véalo, ahí apareció, Listo. muy bien. Emiro Guerrero, qué bueno, profesor, pastor, consiervo, en tenerlo esta noche con nosotros. El Señor nos ha regalado mes y medio con su presencia en estos miércoles de octubre y estos 2 miércoles de noviembre. Y bueno, esperamos que no sea la última vez, sino que el Señor nos permita compartir más experiencias, más conocimiento de todo lo que el Señor te ha regalado para que lo compartas con nosotros, tus hermanos en Cristo. ¿Cómo está, Pastor, por allá? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, dentro de lo que cabe, digamos que bien, ¿no? Le compartía al pastor Jesús Alberto algo muy curioso. Nuestra tierra es fría y en la mayoría del territorio están en invierno. Acá el tiempo ha estado como muy bueno. Ha habido buena temperatura. Las cosas raras y locas que a veces estos climas presentan, ¿no? Pero en términos generales, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, nos alegra tenerte aquí. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, vamos a pedir la autorización del cielo, la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Padre de la gloria, te damos gracias por el privilegio de sentirnos tus hijos, tus hijas. Señor,
por la decisión que tomamos de invitar a Jesucristo en nuestros corazones. Tú decidiste adoptarnos como tus hijos. Ahora somos parte de tu familia, somos tu responsabilidad, y saber que nuestro nombre ya aparece escrito en el libro de la vida es maravilloso. Después de conocer toda esta situación, toda esta revelación de la profecía, de la escatología, de los eventos del futuro, es cuando más valoramos tu amor y tu maravillosa obra a través de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Queremos pedirte tu presencia, invocamos tu santo nombre. Queremos contar con la autorización del cielo, con la guía del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Divino, toma la vida de Emiro Guerrero, tu siervo y tu hijo. Llénale con tu presencia maravillosa y a través de él háblanos. Edifica la iglesia, Señor. Capacita a tu pueblo para que, teniendo la palabra profética más segura, tengamos esa confianza y seguridad de que todo lo que está sucediendo forma parte del plan maravilloso que tú tienes para este mundo, y que aquellos que optamos, decidimos por creerte a ti, Señor, sabemos que nos espera un destino eterno maravilloso contigo. Por lo tanto, que te ruego por Emiro, por su esposa, por su ministerio, por su familia. Señor, toma en cuenta estas señales de todas estas plataformas tecnológicas, que sabemos que con el invierno y con todas estas cosas fácilmente pueden fallar, pero confiamos en que tú nos guardarás. Por lo tanto, que todo lo que vamos a compartir sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, Emiro Guerrero. Lo dejamos con el pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, les pido en primer lugar disculpas por todos estos cambios que se generaron, ¿no? Veníamos trabajando con otra plataforma, pero hoy considero nos va a quedar un tiempo y quería dar la oportunidad de pronto de interactuar un poquito con los asistentes, de pronto si hay inquietudes o comentarios con respecto a lo que ha sido esta experiencia, ¿no? De estudiar la profecía bíblica. Entonces, disculpen porque, bueno, no deja de generar algunos inconvenientes, en el caso sobre todo también de quienes se encargan de la logística y de la parte tecnológica. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Bueno, ya prácticamente terminamos de ver todo el panorama general de la Biblia, ¿no? Hicimos todo un gran panorama desde las señales de la inminente venida de Jesucristo. Estudiamos las diferentes escuelas para interpretar la profecía bíblica. Estuvimos viendo acontecimientos fundamentales como el arrebatamiento y la manifestación gloriosa del Señor. Luego nos sumergimos a los 7 años de tribulación que van a ocurrir aquí en la tierra para los que se queden. Los personajes sobresalientes en ese periodo, el anticristo, el falso profeta, Babilonia la Grande, pero también, gracias a Dios, no deja de haber un buen testimonio por parte de los 144,000 judíos, que serán los grandes misioneros en ese tiempo. Recordemos que en la tribulación, o sea, la iglesia no estará, pero Israel sí estará, y será también el tiempo para que ellos se conviertan. Los 2 testigos, también dos judíos que van a obrar con señales y prodigios y van a generar también una buena cosecha de almas. Los 21 juicios que harán de este periodo el periodo más terrible y más difícil. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Todo esto aunado a
al régimen de terror que impondrá el anticristo, el último gran dictador, pues harán de esta época la época más crítica y difícil que la humanidad haya tenido que vivir. ¿Habrá salvación? Claro que sí. Muchos volverán sus ojos delante del Señor, y aunque la base de la salvación ha sido, es y siempre será la misma, que es la gracia de Jesucristo derramada en nuestras vidas, la fe en la obra salvadora de Cristo Jesús, por las circunstancias tan apremiantes de aquel tiempo, pues sabemos que será un tiempo muy complicado y muy difícil, seguramente de persecución y hasta de muerte y sacrificio. Miramos también por qué creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿no? Miramos los diferentes enfoques, el mi-tribulacionismo, los que dicen que a la mitad de la tribulación seremos arrebatados, otros dicen que pasaremos toda la tribulación y solamente al final seremos arrebatados en el post-tribulacionismo, y los que creemos en el pretribulacionismo, que seremos arrebatados antes de la tribulación. Y vimos todos los argumentos y las bases bíblicas para creer esto. Luego, mientras en la tierra se está dando ese periodo, los que hemos sido arrebatados, que vamos a la casa del Padre, viviremos dos situaciones, dos eventos muy especiales. Uno, conocido como el Tribunal de Cristo, donde no estará en juego nuestra salvación, porque ya todos seremos salvos, pero sí será el juicio de recompensas. Será un juicio donde se va a premiar la fidelidad, la entrega, el tiempo y los recursos destinados a la obra de Dios. Hablamos de las coronas, de las 5 coronas que deben ser la motivación para que nosotros dispongamos lo mejor por el Señor Jesús. Y concluíamos que definitivamente vale la pena servirle al Señor, que no solamente, digamos, nos conformemos con ser salvos, sino que vale la pena que invirtamos lo mejor en nuestra vida para extender el reino de los cielos. Tarde o temprano, Dios siempre recompensará de la mejor manera, como solamente lo puede hacer, el servicio que le brindemos. Después de ese evento, las bodas del Cordero, el simbolismo maravilloso de la boda entre Jesucristo, el novio, y la iglesia, la novia, un evento maravilloso y extraordinario. Al finalizar esos 7 años, mientras acá en la tierra se está gestando la batalla de las batallas, Armagedón, donde prácticamente Israel quedará rodeada por todas partes, norte, sur, oriente y occidente, y donde su aniquilación casi que es inminente, pues en ese momento el Señor interviene y vendrá en su manifestación gloriosa, propiamente lo que se conoce como la segunda venida de Jesús. Con su presencia, pues destruirá a sus enemigos. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre, y Satanás será atado por un espacio de 1000 años en el abismo. Después de una serie de juicios finales, al final de la gran tribulación, el juicio de las naciones, el juicio contra Israel, se nos introduce a un periodo maravilloso que se conoce como el milenio, 1000 años, donde Cristo Jesús reinará, donde será un gobierno de justicia, pero también a la vez severo, porque no se tolerará el pecado de una forma amplia, de una forma extendida.
nosotros cogobernaremos con Cristo Jesús. Nosotros entraremos al milenio con cuerpo glorioso, al igual que los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación. Los que sobrevivan a la gran tribulación entrarán con su cuerpo normal, digamos, con su cuerpo mortal, y ellos sí tendrán la oportunidad de multiplicarse en ese tiempo. Será un tiempo de prosperidad, como ya decíamos, de justicia, donde Cristo Jesús reinará personalmente desde Jerusalén. Al final de ese periodo sucede algo desconcertante, ¿no? Es suelto Satanás por un breve tiempo, muy breve tiempo, para que defina en cierta medida las personas que todavía no han tomado partido por Jesús. Recordemos que aquellos que nazcan en el milenio todavía tienen que tomar su decisión por Cristo Jesús. Parecería inaudito pensar que en semejantes condiciones tan favorables, paradisíacas, alguien rechace a Jesús. Sin embargo, nos muestra la palabra que al final, y también con la, con la libertad de Satanás en ese breve tiempo, va a armar la última revuelta, la última rebelión en contra del trono de Dios, queriendo dar un golpe de estado. Obviamente eso ya, como decimos popularmente, eso ya son patadas de ahogado y ni siquiera hay confrontación. Simplemente se dice que con el sale fuego de su presencia y los consume prácticamente a todos. Al final se lleva a cabo el juicio del trono blanco, que es la resurrección para los condenados de todas las edades. Es prácticamente para ratificar la sentencia condenatoria en contra de todos los incrédulos de todas las épocas, desde el Antiguo Testamento hasta el mismo milenio. Y luego de ese periodo digamos, se dan unos cielos nuevos y una tierra nueva. Dice en Pedro que los cielos y la tierra actuales serán consumidos por fuego y de allí surgirá el nuevo cielo y la nueva tierra ya completamente perfectos y libres, sobre todo, completamente ausentes de todo vestigio de pecado y de maldad. Y entonces ya se nos introduce en el periodo eterno, donde el beneficio más grande es que vamos a morar por toda la eternidad con nuestro Señor. Él va a ser el centro y el objetivo de nuestra vida. A grandes rasgos es ese resumen de todo lo que hemos visto en este tiempo. Vamos a mirar hoy una última sesión que en realidad dentro del manual yo la coloco al comienzo, ¿no?, de este estudio, pero me pareció pertinente que la veamos hoy en la sesión final. Y es por qué los creyentes deben estudiar la profecía bíblica. ¿Qué importancia tiene la profecía bíblica? ¿Por qué debemos estudiar la profecía bíblica? Pienso que después de todo lo que uno ha mirado y de tener un amplio, por lo menos, panorama de lo que es la profecía bíblica, confío y espero que esto nos aliente a seguir estudiando un tema que es por demás apasionante, fascinante y que es de suprema vigencia, ¿no? Este tema no está sellado, no está cerrado. Cada día vemos el desarrollo del panorama profético, las noticias, los acontecimientos, el diario vivir. Por eso es que este tema se vuelve tan apasionante,
porque cada día estamos viendo cumplimientos proféticos, estamos viendo eventos finales. Vamos a considerar 4 razones por las cuales consideramos que es de vital importancia estudiar la profecía bíblica. Veamos el primero. Bueno, la primera razón es que el estudio de la profecía ayuda a purificar al creyente. Lastimosamente, hay que decir de que pues vivimos en medio de un mundo obviamente impío, de un mundo que cada vez se va degenerando más y más. Y lastimosamente también esa impiedad ha tocado las iglesias y no hemos estado ajenos a esta situación. Manifestaciones como la tibieza, por ejemplo, la tibieza, la impiedad, ya la falta de dolor frente al pecado y lo increíblemente permisivos que a veces nos hemos vuelto, pues también son influencias que muchas veces han tocado las iglesias. Sin embargo, Dios siempre nos mantiene alerta y uno de los recursos para mantenernos alerta es tener una correcta perspectiva sobre los eventos del futuro. Supongamos que un familiar, un amigo, una persona muy querida ha anunciado que va a visitarnos, por ejemplo, el próximo mes o a finales de año. Tengo un hermano que vive en España y él con buena anticipación nos anuncia cuándo va a venir, ¿no? Por lo general para fin de año. Él se hospeda donde mi hermana, siempre llega allá, pero con buena anticipación se revoluciona esa casa. La empiezan a pintar, la empiezan a arreglar, si algo está dañado o con algún desperfecto lo arreglan, porque obviamente quieren esperarlo en la mejor condición, ¿no? Eso es estar preparado. De pronto no sabemos con exactitud el día que el Señor vendrá, el día exacto, obviamente, pero lo más correcto es que estemos preparados como si hoy mismo viniera el Señor. Supongamos que hoy o mañana viniera el Señor. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para su venida? Podremos decir con absoluta seguridad, sí, ven Señor Jesús, te estoy esperando. Si no estamos preparados, en vez de generar una emocionante expectativa por recibirlo, por atenderlo, en vez de estar haciendo eso, sería muy maluco que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo algo indebido, estemos no en las mejores relaciones con Él y por ende con las personas. Miren este versículo, Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, dice el evangelista Juan, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, cuando Él venga, tengamos confianza, nos sintamos gozosos, pero para sentirnos con confianza y gozosos ante su venida, pues hay que estar preparados. En cambio, que aquel que no está preparado, dice, saldrá de pronto avergonzado.
nos alejaremos de él avergonzados. ¿Quién se alejará del Señor cuando Él venga? ¿Quién estará avergonzado? Pues el que no está haciendo su voluntad. Por eso vale la pena hacerse esta reflexión, esta pregunta. Cuando estemos tentados a hacer lo que a Dios no le agrada, vale la pena hacerse esta pregunta. ¿Quiero estar haciendo esto cuando Cristo vuelva? ¿Me gustaría que el Señor me encuentre así cuando Él vuelva? Por supuesto que no. Y siempre he dicho, qué hermoso si cuando el Señor nos vuelva nos encuentra así como estamos en este momento, estudiando la palabra, o en una vigilia, o en un tiempo de oración, en el estudio de la palabra, evangelizando, en las mejores relaciones con mi familia, sin discordias, habiendo pedido perdón a quien haya que pedir perdón, habiendo perdonado a quien me haya pedido perdón. Todas esas cosas son las que verdaderamente nos preparan y nos disponen delante de Él de la mejor manera. Dios permita que siempre nos encuentre así. Entonces, el estudio de la profecía ayuda a purificar al creyente. Si yo creo que el Señor viene pronto, qué bueno poder decir, Señor, ven, estoy preparado, me he consagrado, me he santificado, me he apartado para ti. Que así sea. Veamos una segunda razón. ¿Por qué debemos estudiar la profecía bíblica? La profecía ha sido un tema descuidado en nuestras iglesias. Durante buen tiempo, bueno, afortunadamente pienso que ahora en estos tiempos, no sé si por la pandemia, bueno, gracias a Dios, no todo ha sido malo lo de la pandemia, ¿no? En cierta medida nos ha llevado a ser más propositivos en nuestro caminar con el Señor y en nuestra labor de compartir el mensaje. Yo les decía que este seminario, la primera vez que lo dicté fue aquí en mi ciudad, en Pasto, en el 2011, hace 9 años. Y bueno, tuve la oportunidad he tenido oportunidad de dictarlo en varias ciudades, pero creo que nunca lo llegué a dictar en más de una oportunidad al año. En este año he podido dictar este seminario en 4 oportunidades y eso que hubo una que tuve que decirle que no, porque ya por agenda y todo no se daba. Lo aplazamos para marzo, ¿no? En Quito, Ecuador, en Senfol, Ecuador. Ese lo dejamos para el próximo año, pero ha sido en ese sentido una bendición. Creo que sí, por las circunstancias, la gente se ha interesado mucho en este tema. Pero en términos generales, la profecía ha sido más bien un tema descuidado de nuestras iglesias. Bueno, cuando hablamos de profecía también hay que hacer una distinción, ¿no? Cuando hablamos de profecía, aquí estamos hablando de eventos del futuro, ¿no? No confundir con el llamado ministerio profético, el cual pues se ha puesto muy de moda y en algunos casos lastimosamente ha generado conflictos y controversias por el abuso y por la manipulación que se ha hecho del mismo. Creo que tenemos una profecía muy segura y muy confiable, ¿no? Y es esta, la bendita palabra de Dios. Esta es la mejor profecía. Pero volviendo a esta situación, ¿por qué a veces este tema ha sido descuidado? Bueno, implica ciertamente dedicación, ¿no? No es un tema tan puntual que usted pueda coger solamente una parte. Ustedes se han dado cuenta aquí que ha sido todo un estudio sistemático.
Hemos ido por partes tratando de abarcar todo el panorama. Y hoy en día, pues lastimosamente, un estudio sistemático no es precisamente lo que caracteriza a la iglesia. Más bien, hoy en día la tendencia es estar inclinados a, no sé, a fórmulas, a emociones, a motivaciones puntuales, ¿no? Esas cosas que a veces nos mueve la emoción es algo que está muy de moda, pero estudios sistemáticos a veces han sido dejados a un lado. Por eso qué bueno que haya espacios como estos, que está fomentando Senfol Santander, para que haya la oportunidad de estudiar la palabra de Dios como debe ser. Entonces, muchos ministros inclusive consideran que la profecía es un tema difícil y algunos pues prefieren evitar la fatiga y no esforzarse por compartir estas verdades. Eh, yo me atrevería a pensar que si pudieran sacar el Apocalipsis de la Biblia, si de ellos dependiera, lo sacan. Y a algunos cristianos les pasa también lo mismo. A mí me han dicho, dice, ay, a mí me encanta la Biblia. Ay, yo leo la Biblia, es tan bonita. Ah, pero Apocalipsis yo sí paso, dice. Yo retomo otro libro, pero Apocalipsis no, cuando en realidad es un libro de tanta esperanza y que tiene mensajes tan especiales para nuestras vidas. Ahora partamos de un hecho. Si la profecía fuera un tema imposible de estudiarlo, simplemente no estaría contenido en la palabra de Dios. En la medida de lo posible, hacemos que este estudio pueda estar al alcance de todos nosotros. No le recargamos pues una teología profunda ni tampoco una terminología complicada, pero procuramos de que sea asequible y entendible a cada persona. Por eso vale la pena estudiar y no descuidar. Mateo 22-29, el Señor Jesús les dijo en una oportunidad a los saduceos, cuando le hacían una pregunta sobre la resurrección. Les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, el poder de Dios, cuando desconocemos las escrituras, cuando desconocemos la Biblia, pues el resultado es que vamos a errar, vamos a cometer errores y vamos a ser también presa del engaño, de pronto del abuso o de la mentira de otros. Nuestro Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. También dijo en Mateo 24:4. Y la única forma de no ser engañado es conocer la Biblia y mantener una relación íntima con Él. La oración y el estudio de la palabra nos mantendrán siempre firmes y siempre enfocados. Recordemos que también parte de la profecía de los últimos tiempos es la proliferación de falsos cristos, de falsos maestros, de falsos profetas, de engañadores. Y la única manera de contrarrestar el engaño es conociendo la verdad. Si usted no conoce la verdad, entonces va a ser presa fácil de cualquier cosa que hoy están diciendo. Más ahora que tenemos la proliferación de las de redes sociales, el acceso a Internet, publican muchas cosas. Algunas buenas, otras obviamente no tanto. Pero usted tiene que aprender a afinar su oído, tiene que aprender a afinar su lengua, cada uno de nuestros sentidos que estén afinados para saber discernir. El uso de las escrituras nos volverá personas diestras y hábiles. Por ejemplo, el tacto, ¿no? Aprender a identificar, aprender a tocar.
Se dice que un hombre quería aprender el arte de pulir y de trabajar el jaspe, que es una piedra muy, muy fina y que solamente se da en determinadas regiones. Entonces, él se fue al Tíbet para que le enseñaran el arte del jaspe, de cómo trabajarlo, de cómo pulirlo y demás. Entonces le dieron la bienvenida y le pasaron una piedra y le dijeron que mientras conversaban la vaya sobando y conversaron. Y así pasó 1, 2, 3, 4 días compartiendo mientras él tocaba esa piedra. Y él estaba un poco frustrado. Dijo, pues, yo pagué, yo vine hasta acá solamente para que me pasen una piedra, para que le esté tocando. Pero entonces le dijeron, tranquilo, no se preocupe, es parte de su aprendizaje. Al siguiente día le dieron una piedra y él apenas la tocó, dijo, uy, pero esta es diferente, esta no es como las otras. Entonces le dijeron, muy bien, esa es la primera y la más importante lección. Aprender lo que es legítimo de lo que no es legítimo. Cuando uno se vuelve diestro en la palabra de Dios, aprenderá a discernir y a diferenciar el error de lo verdadero. Me llama la atención, por ejemplo, los cajeros, ¿no? Los cajeros de los bancos, lo que más han desarrollado es el tacto. Cuando uno obviamente no tiene esa habilidad, cuando tiene dudas con respecto a un billete, ¿qué hace? Lo coloca así contra luz, a ver si tiene la marquilla y bueno, trata de buscarle la falsedad, pero ellos simplemente el tacto, van tocando cuando perciben solo con el tacto, dicen, este billete es falso. Cuando nos volvemos diestros en la palabra de Dios y en conocerle, sabremos identificar lo correcto de lo incorrecto. Así que la profecía ha sido un tema descuidado en nuestras iglesias y es de vital importancia. Así que el conocerlo nos evitará cometer muchos errores y no ser objeto a veces de engaño o de manipulación en nuestra vida. Veamos una tercera razón. Bueno, perdonen que les muestre ese pastel tan apetitoso. Si alguno no ha cenado todavía, yo sé que eso va a despertar ciertos apetitos. Bueno, ahí, por ejemplo, Toño ya tomó la delantera. No nos tiente, Toño, no nos tiente. Bueno, miren ese pastel. Supongamos que estamos bueno, queremos comprar, celebrarle a un amigo, a un familiar su cumpleaños. Entonces, voy en Bucaramanga, voy a la mejor panadería, la mejor pastelería, donde venden los pasteles más sabrosos, más ricos. Entonces usted encarga un buen pastel para tener esa celebración. Lo paga, bueno, se lo empacan, lo lleva, y cuando llega a su casa, lo destapa y se encuentra con una sorpresa, que a ese pastel le falta una cuarta parte. Le falta una cuarta parte a ese pastel. ¿Usted recibe un pastel así? Por supuesto que no, ¿verdad? Un pastel que le falte una cuarta parte, pues ya deja de ser el pastel. El pastel tiene que estar completo para colocar las velitas, para cantar al homenajeado. Puede ser el pastel más sabroso, pero si le falta una cuarta parte, ese pastel está incompleto. Y eso pues desdice, ese pastel prácticamente no sirve. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué esa ilustración? Porque buena parte de la palabra de Dios comprende la profecía bíblica. Una cuarta parte aproximadamente de la palabra de Dios, de toda la Biblia,
tiene que ver con profecía bíblica. Un pastel que le falte la cuarta parte, nadie lo compra. Los eruditos y estudiosos de la palabra de Dios consideran que después de la salvación, el segundo tema más importante es la profecía bíblica, la escatología. El primero no tiene la mayor discusión. El primero es la salvación o soteriología, como se conoce dentro de la teología, ¿no? La salvación es el primer tema, pero consideran que el segundo tema más importante es la profecía bíblica. Digamos, uno de cada 4 versículos de la palabra de Dios nos habla de profecía. Uno de cada 4 versículos. Hay en el Antiguo Testamento 16 libros que están dedicados exclusivamente a la profecía. Los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores, 16. Y en el Nuevo Testamento hay al menos 4 libros dedicados a la profecía, como son Primera y Segunda de Tesalonicenses, Judas y Apocalipsis. Así que en total de los 66 libros de la Biblia, 20 están dedicados casi que con exclusividad a profecía. Veamos estos datos. De los cerca de 23,000 versículos del Antiguo Testamento, de los cerca de los 23,000 versículos del Antiguo Testamento, 6,641 versículos contienen información profética. Es decir, un 29% del Antiguo Testamento es profecía. En el Nuevo Testamento existen 7,914 versículos, de los cuales 1,711 contienen información profética. Es decir, en el Nuevo Testamento el 22% es profecía. Si fusionamos los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, significa que de alrededor de más o menos 31,000 versículos en promedio, estamos hablando de la versión Reina Valera, más o menos alrededor de 31,000 versículos contiene la Biblia. De todos esos 31, 8,352 contienen profecía bíblica, es decir, el 27%, un poquito más de la cuarta parte de la Biblia. Eso quiere decir que este es un tema importante, que es un tema relevante, no es un tema más, no es, alguien me dijo alguna vez, me dijo, pero para mí ese tema de la profecía bíblica, eso es un tema más de la Biblia. Digo, pues permítame decirle que no es un tema más, es un tema muy relevante. La cuarta parte de la Biblia indica que está dedicado a este tema. Si toda la escritura es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, entonces este 27% es profecía, quiere decir que es una parte muy importante para quien inspiró la palabra de Dios, que es Dios mismo, el inspirador de la palabra. Y veamos la última razón por la cual deberíamos estudiar la profecía bíblica. Bueno, la profecía bíblica promueve el evangelismo. Promueve el evangelismo. Nadie sabe el día ni la hora en que vendrá Jesús, pero supongamos, solamente a manera de suposición, que usted sabe el momento exacto en que vendrá Cristo Jesús por su iglesia. Supongamos que fuera de aquí a un mes, exactamente de aquí a un mes Cristo Jesús vuelve. ¿Cómo afectaría esa información en su vida?
tiene un mes hasta que Cristo Jesús vuelva. ¿Eso cambiaría sus prioridades? ¿Eso cambiaría su agenda? ¿Eso cambiaría muchas de las decisiones que va a tomar? Si usted es consciente, yo creería que sí. De pronto, inclusive ya ni trabajaríamos, pues nos dedicaríamos única y exclusivamente a aprovechar al máximo el tiempo para llevar el mensaje de Dios. Seguramente aquellos familiares que nunca le hemos hablado del Señor, que nos ha dado tal vez pena o no ha habido la ocasión, le compartiríamos, sin lugar a dudas. Nos volveríamos increíblemente propositivos en llevar el mensaje de Dios a otras personas. Pero supongamos que no fuera un mes el plazo que tenemos, sino que sería una semana. Pues seguramente ya físicamente no podríamos abarcar tanto. Bueno, ahí nos va a dar una buena mano la tecnología. Llamadas, internet, videoconferencias, plataformas como esta nos darían una gran mano. Pero supongamos que no fuera una semana, sino que fuera solamente un día. Quizá entraríamos casi que en la desesperación porque estaríamos angustiados de que alguno de nuestros seres queridos se vaya a quedar. Yo pienso que en la medida que el tiempo sea más corto, deberíamos obviamente obrar de una forma más intencional en llevar el mensaje de Dios. Hay una buena noticia y es que el día y la hora nadie lo sabe, pero eso no nos exime de la responsabilidad de hablar de Cristo a toda criatura. En la medida que el tiempo se acorta, debemos llevar el mensaje de Jesús. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4 del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. ¿Esto es una sugerencia? Para nada. Te encarezco. Se nota lo apremiante, se nota cómo Pablo amonesta a Timoteo a que sea muy diligente en esta labor, que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Entonces, si ¿qué estamos haciendo? Manos a la obra. La profecía bíblica va de la mano con el evangelismo. La escatología va de la mano con el evangelismo, ya que nos concientiza acerca de la premura del tiempo y ojalá reciba a Cristo Jesús. No se olvide lo que dice Isaías 55:6, ¿no? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad al Señor, llamadle. Este es el tiempo de la gracia donde las condiciones están dadas para que busquemos del Señor. Algunos dicen, no, pero es que, imagínese, a Timoteo le habló hace 2000 años y eso todavía se demora. Muchos dicen, no, eso hace tanto tiempo que están hablando de la venida del Señor. Pero recordemos algo, ¿no? Dice capítulo 3, versículo 8 y 9. 8, 9 y 10. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tiene tiempo, no tiene problema con respecto al tiempo. De hecho, Él está más allá del tiempo. Él es el autor del tiempo. Y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido todavía el Señor Jesús? Por su paciencia, porque Él está dando chance para que las personas procedan al arrepentimiento, para que se vuelvan delante del Señor. Él está dando oportunidad, pero creemos que cada vez el tiempo se acerca más. Y finalmente, como dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán destruidos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el momento menos esperado. Por lo menos para los que no lo están esperando, será inesperado. Pero para los que creemos, para los que confiamos, pues no debe tomarnos por sorpresa. Hoy casualmente estaba mirando en la tarde una película de Nicolas Cage, que se llama Apocalipsis, me parece que se llama, ¿no? Es como la versión de una película que fue famosa hace unos tiempo atrás que se llamaba Dejados Atrás. Y es la historia de un aviador que, bueno, está en el vuelo y se da el arrebatamiento y gran parte de su tripulación desaparece, incluyendo a su esposa y a su bebé, a su hijo, que eran cristianos. En cambio que la hija y él siempre fueron escépticos, a pesar de que la esposa siempre le advertía, uno de estos días va a venir el Señor, vamos a ser arrebatados. Nunca quisieron creer. Y luego empiezan a especular qué fue lo que pudo haber pasado. Hablan de conspiraciones, otros dicen que hasta los extraterrestres. Pero para el que sabe, obviamente el que sabe no va a estar, lo más probable es que no esté, pero aún habrá casos de algunos que sabiendo no creyeron y se van a quedar y se van a dar cuenta de que sí era verdad y que sí era realidad todo esto que con tanta anticipación la iglesia anunció, las escrituras lo dijeron y nosotros tenemos que proclamarlo. Bueno, querida familia de Senfol, Santander, me acordé en estos días antes que se me olvide de un detalle. Creo que fue en la primera sesión, yo les decía que la extensión de Israel son 22,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y entonces en estos días me acordé y miré la población la extensión de norte de Santander, y efectivamente es casi similar. 21,600 aproximadamente es norte de Santander. Entonces, para que tenga una idea de cuál es el tamaño de Israel, es el tamaño de norte de Santander, para que lo tengan en cuenta. Bueno, me gustaría de pronto quienes quieran participar en este momento, si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues este es el momento. Creo que Toño, ¿no? Está levantando la mano, así que bienvenido, Toño, y te escuchamos. Tiene que activar el micrófono, Toño. Listo, ok, ¿me escuchan? Sí, ok. Toño. Buenas noches, Listo, pastor. Toño. Gracias por todo. Gracias por tan ricas y profundas enseñanzas. Realmente uno se nutre realmente con este tipo de lecciones. Yo tengo dos preguntas. Quizás una fue respondida en parte ya en su resumen, pero
yo quiero saber cuál es la posición ahorita en el sentido de lo que es la parte de la escatología. Nunca se tomó a finales de la década de los 90 hasta estos días, nunca se había metido en la interpretación de la escatología el surgimiento del califato árabe. No sé si me entiende lo que estoy hablando. El califato árabe es el imperio unido que hubo, como el último que hubo, que fue el imperio otomano, que sucumbió, fue en la Primera Guerra Mundial. Pero hoy en día vemos que el surgimiento del califato árabe está dando un auge mucho más avanzado, no solamente a nivel de unión para poder luchar por una tierra en común y sobre todo ir contra Israel, sino que también ahora se mete en relación para poder apoderarse de medios y ya está en la parte de la evangelización de ellos, se puede decir, porque el Islam está abarcando demasiado. Gran parte de la mayoría del norteamericano, del ascendiente africano, ya se han convertido al Islam. Él está abarcando de tal manera que entonces vemos que surgen y de manera ofensiva o de manera muy pasiva se van insertando aún dentro del pensamiento filosófico muchas veces en relación a buscar una unión común y tratar de buscar una supuesta paz para buscar negociaciones, pero vemos que detrás de eso está también disfrazado de esa seguridad, una paz muy relativamente tensa en ese sentido, muy inestable. Entonces, ¿qué posición? En este sentido, la pregunta es directa. ¿Qué posición juega usted, tiene usted en relación al califato árabe? Porque siempre hablamos sobre el surgimiento del anticristo en relación a que si viene de la nueva era, que si viene de cierta organización, pero nunca metimos esta parte de un poder que se está levantando nuevamente, que sucumbió en 1914, pero que vuelve como a resucitar. Y es la parte de esta que ya vemos hoy en día cómo se manifiesta el asunto de la parte del movimiento islámico que se mueve a nivel internacional. Ya no está reducida en una parte, un sector del Medio Oriente. Entonces, ya juega un papel importante porque creo que es de hacer notar, es una alarma. Y aún yo no he visto iglesias que se interpretan a nivel de la interpretación, la parte de la escatología específicamente, incluir el surgimiento del califato árabe. ¿Qué posición puede tener usted si tiene alguna información, Sí. por favor? Bueno, yo lo miraría desde dos puntos de vista. Uno es si es que lo podemos llamar así, la invasión ideológica, diplomática, que en alguna medida se está dando y precisamente en este tiempo ha sido como muy particular, como digamos gobiernos que eran pues totalmente contrarios a Israel, como por ejemplo, donde se ha vuelto a restablecer relaciones, ¿no? Bueno, con Egipto, después en los años 70, con el acuerdo de paz que hicieron Menachem Begin y eh, Anwar el-Sadat, me parece. Con Egipto se han mantenido buenas relaciones, con Jordania también, digamos una tensa calma, pero se ha mantenido. Y últimamente con Emiratos Árabes Unidos, inclusive restableciendo algún tipo de relaciones comerciales. Y me llamó mucho la atención porque se restablecerá relaciones, no estoy seguro si ya la restablecieron con Sudán. Y Sudán fue un país que siempre, donde se desarrollaron acuerdos entre los árabes para aprobar los no contra Israel. No reconocimiento de Israel, no colaboración con Israel, no tratados de paz con Israel. Y ahora este país ha vuelto a restablecer relaciones con Israel. Entonces, por un lado, uno ve que diplomáticamente hablando se están, por lo menos así sea en apariencia, se están limando las asperezas. Eso podría estar generando un efecto dominó debido al restablecimiento de estas relaciones
otros países árabes de pronto no tan radicales quizá quieran asumir el mismo ejemplo. Pues todavía no me atrevería a decir qué va a pasar, ¿no? Todavía es muy especulativo. Pero por otro lado, también está la parte bélica, la parte de la guerra que sigue muy vigente. Yo personal y particularmente siempre tengo mis reservas quizá contra un país que pienso va a ser clave en los tiempos finales y va a ser Irán. Y sobre todo por una alianza que ha existido durante mucho tiempo entre Irán y Rusia. Rusia, pues Irán, obviamente su aporte es el petróleo, pero Rusia devuelve también eso con armas. Y también para nadie es desconocido que Irán siempre ha estado luchando dentro de la carrera atómica, ¿no? Y todo este medio. Entonces, no sé cuál de los dos va a avanzar más rápido, si la parte diplomática o la parte bélica, pero o sea, los países árabes van a jugar Sí, un papel clave. De hecho, algunos consideran que el anticristo podría podría ser árabe. ahí quería llegar. Algunos hablan del sirio, porque hay una alusión, se me escapa el pasaje, pero hay una alusión de que puede ser sirio. Esa es una posibilidad. Recordemos que ya en este terreno entramos en el campo de las posibilidades. Eh, y no sería nada descabellado, no sería nada descabellado porque es vital. Por otro lado, hay la agenda para reconstruir el templo, ¿no? El templo de Jerusalén. Pues sabemos que esa zona, la explanada del templo, es gobernada por los árabes. Sí, ¿Y cómo Palestina. se va a reconstruir ahí el templo? Existe la posibilidad de que se haga un acuerdo para que ese lugar lo compartan. Entonces, pienso que de forma diplomática se puede estar ganando, ganando terreno. El año anterior, dentro de la peregrinación, estuvimos en Turquía, ¿no? Que como bien tú lo dices, pues fue el Imperio Otomano el que predominó por muchos siglos y tuvo dominio sobre toda esa región. Y Turquía es un país que yo diría de forma callada, muy calladamente, está también levantando, está surgiendo. Son países de todas maneras que han tenido su importancia y cuando han sido importantes, siempre añoran querer volver a tener ese protagonismo. Pues Exacto, mi querido exacto. Toño, amanecerá y veremos. Sí, Pero la- sin lugar las, a dudas, los países árabes van a jugar un papel decisivo en el tiempo final. ok. Ok, gracias, pastor. Claro, claro en esto. Sí, todo es a base de hipótesis, no hay nada concreto todavía conceptual para poder determinar qué o cómo va a ser el asunto, por supuesto. Ahora, hay una pregunta que para mí es, quizás ha sido un poquito incómodo porque no encuentro ningún soporte para una hermenéutica en relación a los 144,000, porque uno puede conseguir a lo largo de la palabra de Dios quizás puntos de apoyo en cuanto al milenio en el Antiguo Testamento, o bases para menos para hablar sobre el cielo nuevo, tierra nueva, como lo dicen los profetas mayores en ese sentido, pero hay un paso puntual en relación a los 144,000 y que genera mucha controversia, porque de hecho entonces tenemos una religión pseudo cristiana que se ha atribuido para sí que ellos son los elegidos. Y Y una secta. una de las cosas, ah, sí, y cuando dice claro que son varones, que son judíos y que son vírgenes porque no conocen mujer todavía, entonces,
¿En qué base? Claro, es una cuestión muy puntual en relación a esa revelación que recibe Juan, pero no hay otra base que soporte realmente lo que es los 144.000. Simplemente habla, porque ni siquiera Daniel, que habla en relación a toda la profecía que va a ocurrir con Israel, y como eso tiene que ser puntualmente con Israel, de Israel para el mundo, entonces no encuentro un apoyo a lo largo de las escrituras que pueda también ser de soporte para la parte de la interpretación correcta de los 144.000. Claro, está muy explicado, ya mismo Juan lo dice, y que uno lo sobreentiende, pero ellos toman una decisión de atribuirse para sí que ellos son los escogidos y que ya están listos para ser los evangelizadores. No voy a decir nombre porque todos lo conocen, los ruselistas, y no, para no sentir dar alusiones en ese sentido. Sí, bueno, por lo general una enseñanza, y nos encanta cuando está sustentada en varios pasajes de la Biblia, pero como tú bien lo anotas, lo de los 144.000 son única y exclusivamente expresados en Apocalipsis 14 y el también 7 y 14. 7, ¿no? En Apocalipsis el capítulo 7 y 7 y en el capítulo 14. Apocalipsis 14 es la única alusión de estos personajes. Entonces, la base es solamente esos pasajes y creo que son suficientes para nosotros. Y obviamente hay que mirarlos dentro del marco general de la profecía bíblica. Ya se está inmerso dentro de la gran tribulación. Y creo que la alusión es demasiado clara, ¿no? Y significativa. 12.000 de cada 12.000 de cada tribu. Entonces, pues, no, digamos, hay una regla de hermenéutica, y es que cuando el sentido común satisface ampliamente la interpretación, no hay que buscarle más interpretaciones. Si dice que son 144.000, no hay que buscar otra explicación más. Si dice que son 12.000 de cada tribu, pues es suficientemente puntual, ¿no? Esa es una regla de hermenéutica. Cuando el sentido común satisface la interpretación, pues no hay que buscarle más. Eso es lo que podría decir con respecto a tu inquietud, Toño, pero muy bien, me parece que te gusta el tema y veo que lo estudias y lo manejas. Sí, gracias, pastor. Gracias. Satisfecho. Bueno. Gracias, Toño. Animamos a todos los demás para que hagan sus preguntas. Sí, si alguien más tiene alguna inquietud. Por favor, aprovechemos a Emiro. Dejamos tranquilos estos 5 secciones. Aprovechemos hoy que nos podemos desquitar. Digo, ¿qué? Que nos podemos aprovechar. Sí. Sí, o algún comentario o que han aprendido o consideran que ha cambiado su concepción escatológica, que ha ampliado, que pastor. miran con mayor fe. Javier. Bueno, Javier, te escuchamos. Sí, señor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Creo que un poquito con la pregunta un poquito ligada a lo que Toño estaba preguntando. Siempre he tenido una inquietud en cuanto a los posibles eventos que van a ser los próximos a suceder, ¿no? Entonces hay un evento que siempre me ha llamado la atención, pero que no he podido encontrar una respuesta, ¿no? Es en el Salmo 83, donde nos habla de ese cerco de naciones árabes, y es una guerra que ahí es donde está mi pregunta, si ya pasó esa guerra o no ha pasado, o puede ser uno de los próximos eventos a suceder, que es lo que estaban hablando ahorita precisamente, ¿no? Porque allí pues se encuentran en ese cerco que nos hablan de Moab, agarenos, Amalek, filisteos, bueno, entonces ya sería, es que ese es otro tema muy largo, entonces ahí nos hablan de palestinos, Líbano, árabes, beduinos, palestinos de Jordania, árabes de Arabia Saudí, palestinos
de Jordania del Sur, y eso es otro tema que habría que, eso es otro, eso son otras 5 conferencias para ampliarlas. Pero siempre me ha llamado la atención. Y luego está también la guerra que viene en Ezequiel 38, ¿no? Entonces, son 2 guerras totalmente diferentes, puesto que los participantes son totalmente diferentes. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué tan posible sería que el Salmo 83 sí haga parte de esos posibles eventos que faltan por suceder? Aún falta todavía la reconstrucción del templo, faltan muchos detalles, pero que si vemos en la geopolítica actual que ahorita lo mencionaban, se está dando. Los países, creo que fue Arabia Saudí la que ahorita hace poco hizo convenios con Israel por su seguridad militar, precisamente con Irán y todo el tema de armas nucleares. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué tan posible puede ser que ese salmo, esa guerra que describen en el Salmo 83 haga parte de esos eventos? Muy buena pregunta. La verdad, si lo tomamos literalmente, pues lo que aquí describe son pueblos que en su gran mayoría ya no existen como tal, ¿no? El caso de los edomitas, que es después, bueno, los nabateos fueron los que les sucedieron y ellos fueron los que generaron Petra, pero que realmente son ya como nabateos, como edomitas, como tal, ya no existe. Los amalecitas, pues los amalecitas, tal vez de lo último que quedó fue Amán, el que tuvo pues el gran odio por los judíos en el libro de Esther, ¿no? Él fue de los pocos. Recordemos que la orden fue acabar con todo los amalecitas y en una mala decisión de Saúl permitió que quedaran estos reductos, pero al parecer todos estos terminaron. De los filisteos, algunos han sugerido que los actuales palestinos, y tal vez por la ubicación geográfica, son descendientes de los antiguos filisteos, ¿no? Pero realmente no hay una evidencia clara de que ellos puedan ser descendientes de los filisteos. Más bien de los filisteos, más bien se habla de su aniquilación. Pensaría desde ese punto de vista, no reconozco que no tengo la última palabra, pero el Salmo 83 más bien me parece algo puntual para el momento, ¿no? Porque habla de la destrucción de los enemigos de Israel de su tiempo y de su momento. El de Ezequiel sí es muy escatológico y muy futurista sobre la alianza final que habrá de naciones árabes. Por ahí hablan de Gog y de Magog, que también se lo asocia mucho con Rusia. También habla de, no estoy seguro, bueno, el título, Pastor, qué también pena. que se le da a Turquía y a Sí, señora. otras regiones, Armenia también, o sea, son Turquía. países que tienen más bien connotaciones hacia el futuro y a su confrontación futura. Entonces, no te puedo asegurar con absoluta precisión, pero yo lo miro más el Salmo 83 como algo que haya sido puntual para la época, por la descripción de lo que aquí se menciona, ¿no? Edomitas, moabitas, como tal, que fueron los grandes enemigos en esa época. Pero el de Ezequiel sí es futurista 100%, y van a ser los protagonistas de esa confrontación final. Muchas gracias, pastor. Javier. No, señora, usted. Emiro, ahí hay otra pregunta. A ver, En el por chat. aquí sí. Dice, de la bestia, quiero saber a qué se refiere la Biblia con relación a la bestia.
se dice de unas personas que la mencionan como una computadora que guarda la información de toda la población mundial. Bueno, sí, algunos han querido mirar en este término algo relacionado con la tecnología moderna, sobre todo en el sentido de que puede ser algo que va a controlar, ¿no? Que va a manejar. Pues ni se diga ahora a través de las redes sociales y toda la información. Sin embargo, en mi modesta opinión, la bestia es el otro título con el cual se conoce al anticristo. La bestia, la primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. Más bien yo pensaría que todo esto de la computadora, los sistemas, van a ser los instrumentos que van a favorecer para que el anticristo tome el control. Y es que esto ya lo vivimos. Esto ni siquiera tenemos que desplazarnos mucho al futuro. Es algo que en realidad hoy en día todos sin excepción hacemos parte de todo un sistema. Ya nadie está de incógnito. Eso hay cruces. Mi querida esposita es funcionaria de una entidad que algunos, bueno, no aprecian mucho. Ella es funcionaria de la DIAN y todo se sabe. Ya se sabe cuánto debe allá, cuánto debe acá, cuánto tiene que tributar, cuánto sí, cuánto no. ¿Por qué? Porque todo va cruzado, todo está entrelazado, ¿no? La banca, los impuestos y todas las demás cosas. Entonces, pensaría yo más bien en la bestia, yo lo veo como una persona real, como el anticristo. Y tal vez lo de la computadora más bien lo veo yo como un instrumento que sin lugar a dudas se va a utilizar para el control y la manipulación en este tiempo. Bueno, Toño. Pastor, Sí. quería dar un comentario en relación a eso, ¿no? Hollywood nos ha vendido un anticristo totalmente despiadado, ¿no? Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que para que pueda cocinarse bien algo en una olla, tiene que hervir muy bien el agua. Y ahora es que el agua empieza a calentarse en el acontecimiento profético. Sí. ¿Por qué? Razón. Siempre hemos creído que el anticristo va a ser alguien despiadado desde el principio. Realmente tiene que ser una persona carismática, atractiva, que vaya a buscar la conciliación. Pero para que haya un personal tan carismático de esa manera, tiene que haber un conflicto a nivel internacional. Vemos que hoy en día están derrumbándose economías, política, potencias entran en conflicto. Es decir, tiene que haber un hervidero completo para que pueda surgir un líder de una manera que dice, traigo la solución para esto y que sea aceptado, carismático, porque de tal manera hasta dice que Israel va a aceptar ese convenio de paz y toda esa parte. Entonces, tenemos todavía una cuestión en la cabeza de que es una persona sanguinaria. Mucha gente confundieron a Hitler como el anticristo. En el tiempo de Pablo confundieron a Nerón con el anticristo. Y por eso Pablo escribe siempre en un tiempo presente, porque creen que ese es la abominación desoladora. Y entonces me imagino que Satanás, como tampoco sabe quién es, siempre levanta un prototipo de anticristo a nivel de la historia. Hemos visto que en cada siglo hay un prototipo de anticristo que se levanta, pero para ocasionar caos. Pero en este sentido, como la palabra lo dice, primero tiene que ser alguien carismático que traiga una solución para que luego se manifieste realmente quién es esa persona. Bueno, no creo que, igual que usted, no creo que sea un sistema, es una persona directamente. Así es. Sí, muchas gracias, Toño. Sí, completamente de acuerdo. Ya a partir de la mitad de la tribulación, cuando él se siente en el lugar de Dios,
lo que se conoce como la abominación desoladora, ahí sí, digamos, ya se destapa completamente su verdadero Exacto. carácter satánico. Pero inicialmente, obvio que va a ser un personaje que va a ganar simpatías, favores de muchas personas, ¿no? Y además, sí, se va a presentar como el gran líder de la paz, el que soluciona conflictos, el que va a estabilizar la economía. De hecho, eso no es, bueno, ha sido algo que siempre se ha estado abogando. Muchos dicen que lo mejor sería tener un solo mandatario, un solo gobernante, una sola moneda. Eso podría producir mucha más estabilidad. La Unión Europea ha hablado mucho de eso, de la posibilidad de levantar un solo hombre, ¿no? Que lleve las riendas bueno, de toda la Unión Europea. Todo eso es muy, 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 muy viable. Gracias, Toño, por tu comentario. Gracias, pastor. Felipe. Emiro, muy buenas noches. Hola, Felipe. Muy buenas noches. Qué gusto. Qué gusto verte por aquí. Mira, Emiro, es lo siguiente. Yo estuve leyéndome un libro de profecía bíblica y hay una teoría, no sé qué opinan de esa teoría, una teoría que asegura que algunos que no serán arrebatados y que después se convertirán al cristianismo, que reconocerán a Cristo como Señor y Salvador, soportarán los 7 años de tribulación y, o sea, no vivirán el arrebatamiento, pero estarán en la tierra cuando el Señor regrese. Y ellos tendrán el cuerpo que nosotros tenemos y podrán reproducirse durante el milenio. Esa teoría la entregó él en un libro que se llama Las Profecías y es un doctor Ackerman, algo así. ¿Qué opinas de eso? Perdón, pero cuando tú dices, ellos se convierten, pero se convierten en la tribulación o Durante la desde tribulación antes. reconocerán a Cristo como su Señor y su Salvador. Imaginar, la teoría dice que posiblemente correrán a las montañas, vivirán como ermitaños, soportarán los 7 años de tribulación y quedarán en este cuerpo sin ser arrebatados y que dicen que se podrán reproducir. Dice la teoría de que muchos de los que hijos de ellos nacerán durante el milenio y serán posiblemente muchos de ellos engañados por el anticristo. No sé qué opinas de esa teoría, si es loca o tiene algún asidero bíblico. O sea, en gran medida es lo que hemos visto. O sea, muchos se convertirán en el periodo de la gran tribulación. No solamente judíos, sino también gentiles. Durante ese periodo lo harán y obviamente muchos, por ejemplo, de los judíos, sobre todo, que van a ser como, se van a convertir como el objetivo principal de odio y de persecución por parte del anticristo, pues muchos seguramente tendrán que huir, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de el posible refugio para los judíos en esa época, la famosa ciudad que ahora hablábamos de los edomitas, de los nabateos, Petra, que es un espectáculo, ¿no? Es una de las 7 maravillas del mundo y es una ciudad que queda... cerca de Israel, a Jerusalén. Sí, en Jordania, realmente es en Jordania, es otro país, es sí, por los lados del Mar Muerto, y esa ciudad tiene una característica increíble, ¿no? Son como grandes acantilados y en algunas partes el camino se estrecha mucho, llega a, ¿qué? Tal vez a unos 2 metros, y cuando llegan, salen de ahí, se encuentran pues con tremenda ciudad que fue construida sobre la roca. Entonces, esa es una fortaleza espectacular porque no permitirá el avance de grandes ejércitos o por lo menos grandes armamentos, no podrían entrar allí. Entonces, seguramente ese puede ser uno de los refugios de los judíos. Seguramente mucha gente va a tener que huir en ese tiempo.
Eso es muy, muy viable y van a sobrevivir a la gran tribulación con mucha dificultad. Pero sí, obviamente, cuando Cristo Jesús vuelva, va a haber gente que se salve y parte de, digamos, el premio será que ellos van a poder acceder en el milenio, van a poder acceder en el milenio. Ellos ya su fe pues los ha salvado, pero sus generaciones, los hijos que engendren, pues obviamente sabemos que la salvación es algo estrictamente personal. Tendrán que tomar sus decisiones. Pues la posición es básicamente la posición que hemos mantenido, ¿no? A lo largo de este seminario y está acorde con lo que creemos sucederá en tiempos futuros. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. No sé si tienes una inquietud más o algo que quieras corroborar. No. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer un comentario. Sí. Ajá. Porque llama mucho la atención de que cómo puede ser algo tan fenomenal el milenio y haya entonces personas que vayan a sublevarse. Y recordemos que la primera sublevación que hubo fue en el cielo, cuando Satanás armó su propio revuelta para querer derrocar a Dios, digámoslo así, pues. Y ya sabemos qué es lo que pasó. Y eso ha minado también en la mente del hombre. Nosotros vemos muchas veces que no entendemos esta parte, que el libre albedrío nos motiva a elegir lo que realmente queremos, sea bueno o sea malo. Y eso, ejemplo, lo veo también en el mismo Edén. Adán y Eva no tenían ninguna necesidad de cualquier cosa porque todo lo tenían. Sin embargo, le vendieron una oferta engañosa. Le hicieron comprar algo que no necesitaban. Y por eso vino la desobediencia. Me imagino que eso es lo que va a ocurrir también en el milenio. Es decir, tanta prosperidad, tanta la paz, y va a fastidiarle a algunas personas porque por el mismo gen del pecado que hay, y por supuesto tiene que colocarse libre albedrío, tienen que elegir a quién van a servir. Entonces me imagino que es la misma situación. Como se presentó en el Edén, se tiene que presentar también en el milenio. Es mi opinión. Así es, así es. Excelente, Toño. Esa es la explicación. Y aunque el gobierno del milenio va a ser de una prosperidad, de condiciones paradisíacas, también va a ser un gobierno de mucha justicia. Y mucha gente no le gusta que le restrinjan, que de alguna manera se van a sentir oprimidos. Entonces, cuando haya alguna oportunidad, pues van a, como decimos popularmente, van a pelar el cobre y van a manifestar lo que verdaderamente hay en su corazón, ¿no? Que es la rebeldía. Sí, señores. Bueno, don Bueno, Jesús Alberto, no sé. tenemos por terminado Sí, entonces yo creo que ya importante finalizamos. seminario, dándole gracias a Dios. Y me gustó esa parte de por qué debemos estudiar la profecía, el aspecto de la evangelización. Yo creo que esto nos lleva a tomar conciencia de la urgencia de llevar el mensaje de Cristo a otros. Tú lo explicaste muy bien, si va a venir en un mes, en una semana, pero debemos tomarlo como si mañana o esta misma noche viniera el Señor. Y yo creo que la iglesia debe despertar a esa realidad y seguir con el mismo énfasis con que los apóstoles lo hicieron y durante muchas épocas, porque el Señor, como tú lo decías, no depende del tiempo, somos nosotros y el Señor en cualquier momento viene. Entonces, el compromiso de la iglesia, ¿cierto? Es contribuir para que menos personas vayan al infierno y muchos más nos acompañen en el cielo o cuando Jesús venga a reinar por siempre en la tierra. Entonces, Emiro, muchísimas gracias. Con todo gusto. Que Dios te bendiga, Dios te sustente. Señor, elevamos una plegaria por nuestro hermano Emiro Guerrero, Señor, para que tú le sigas sosteniendo, asistiendo,
revelando, respaldando, ayudando y fortaleciendo, Señor, esta carga, este interés y esta motivación de estudiar a fondo la profecía para llevar este mensaje de esperanza a la iglesia, pero también para que la iglesia despierte y entienda que esto es del destino de la eternidad, unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Por lo tanto, oramos para que tú nos des de nuevo, Señor, oh Dios, a todos. Señor, nos unimos en este sentir que tú has puesto en tu siervo, para que comprometidos como buenos emisarios, Señor, llevemos el mensaje de la cruz. Que tú le bendigas, les sostenga y les ayudes. Y a todos los que hemos participado de este seminario, salgamos sumamente animados y motivados a proclamar a Cristo a toda persona hasta lo último en la tierra. Que tu gloria sea conocida por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén, familia, amén. muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima ocasión, Emiro. Hasta la próxima. Un Claro abrazo. que sí.